Muy buenas noches, tengan todos ustedes en una plática más de estas que organizamos en el Centro para el Futuro de las Ciudades, en donde estamos hablando de temas que son relevantes para nuestras ciudades. Y hoy tenemos el gusto de tener en otra ocasión a una persona que, a mi juicio, y sobre todo en estos últimos meses, ya año, ha tomado un papel muy relevante pues, para contribuir al combate de esta pandemia tan agresiva que es la del COVID. Y estoy hablando del doctor Guillermo Torre Amione, que es el rector de TecSalud, y que también recientemente en el Tecnológico de Monterrey pues, ha sido promovido para también, además de llevar estas tareas que ya tiene, pues ahora ser el encargado también de los temas de la investigación, y que quizá también de eso nos puedes platicar un poco, Guillermo. Déjame presentarle, porque esto va a ser más bien una conversación, a diferencia de otras pláticas donde ha sido un panel. Aquí, por la relevancia del tema y por tratarse también de Guillermo, nos gustaría más bien una conversación y que pudiéramos hacerle algunas de las preguntas que muchos de nosotros quisiéramos estarle haciendo a los médicos y a un médico de esta categoría. Pero primero, déjeme hacerle la presentación para que ubiquemos muy bien con quién estamos hablando. El doctor Guillermo Torres se graduó como médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Chicago con especialidad en inmunología, por cierto. En el campo clínico realizó su residencia en medicina interna y la especialidad en cardiología en Baylor College of Medicine en Houston. Está certificado como especialista en cardiología clínica por el Consejo Mexicano de Cardiología y por los consejos de medicina interna, cardiología y trasplante cardíaco de la American Board of Internal Medicine. Hasta el 2010 fue director del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco en el Hospital Metodista de Houston. Me salto una parte para decir que después de 26 años en Estados Unidos regresó a México como rector de TecSalud y profesor del grupo de investigación con enfoque estratégico en medicina cardiovascular. Adicionalmente mantiene una posición académica en el Hospital Metodista, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también del sistema de investigadores de CONACYT nivel 3. Y bueno, pues últimamente en este año, que es el año que yo he tenido la oportunidad de conocerlo y yo trabajando desde el TEC, pues realmente una labor extraordinaria, no solamente para ayudar en la comunidad del TEC, ayudar en la ciudad de Monterrey, sino en realidad en el país. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros y déjame empezar con algunas preguntas. Cuando salgo yo a algunas reuniones y doy pláticas como estas, nadie me pregunta, yo digo, vamos como a la mitad del COVID. Vamos como a la mitad. ¿Y por qué digo como a la mitad? Primero porque ya llevamos un año y porque apenas estamos empezando con el proceso de vacunación en el mundo. Pero además porque el proceso de vacunación está muy disparejo. Mientras que en Estados Unidos ya llevan más de 100 millones de vacunas aplicadas, en México, por ejemplo, estamos llegando a 6. Y por otro lado, en algunas otras reuniones que he estado presente, pues Latinoamérica va atrasada, África seguramente atrasada. Entonces, primera pregunta que yo quiero ver si estoy contestando bien, ¿vamos a la mitad de la pandemia o en dónde vamos en la pandemia, Guillermo? Pues, a ver, Enrique, si tuviera la certeza de que fuera la mitad, a lo mejor yo compro esa predicción ahorita, porque, a ver, que tú digas esa es la mitad, es decir, también tener una certeza de que el 2022, en esta época, ya se acaba la pandemia. Y francamente, a mí me preocupa que no estemos a la mitad en los términos y las definiciones como lo pusiste. Y déjame te digo por qué, que a lo mejor vale la pena. Concuerdo completamente con lo que has dicho. No vamos a contener la pandemia, y déjame ponerlo en nuestros términos epidemiológicos, hasta que no hayamos adquirido la famosa inmunidad de rebaño, que vamos a adquirir cuando se logre, cuando menos, el 70% de la población vacunada. Ahora, México va a tener vacuna. México tiene contratos de compra que garantizan, pero tener el contrato de compra no significa que vamos a tener la proveeduría en tiempo y en forma, y tampoco significa que podamos desplegar una implementación efectiva para vacunar a la población en los siguientes 7, 8 meses. Y además, el tema yo te diría más preocupante es que asumimos que podemos controlar en México en los siguientes 7, 8 meses. Pero si no se controla en Centroamérica y no se controla en Brasil, las variantes que pueden ser de grave preocupación, particularmente la variante del virus brasileña, hoy no tiene
efectiva protección con las vacunas existentes. Entonces, podemos mejorar la estrategia inmunológica, podemos hacer una tercera dosis, podemos crear nuevas vacunas rápidamente, pero si no controlamos en el mundo, el virus no va a desaparecer. Y la aparición de una nueva variante, y las variantes aparecen cuando hay una transmisión activa y grande, y hay brotes en el mundo en eso. Entonces, a ver, si hoy me dices, a la mitad te la compro, pero creo yo que va a ser la mitad, desafortunadamente no creo. Yo creo que vamos a disminuir la presión en el sistema de salud en México. Creo que el virus va a ser endémico, lo que significa que vamos a tener todo el tiempo virus circulando. Y creo que vamos a necesitar en el futuro múltiples campañas de vacunación para proteger a los más vulnerables. Déjame regresar un poco. No estoy seguro que vayamos a la mitad. No está Yo muy quisiera claro. decir, y lo compraría hoy, Claro. pero no creo que sea así. Creo que se va a extender más de marzo 2022. Déjame regresarte un poco porque yo creo que, y me da la impresión, y a ver tú qué nos dices de eso, porque también yo creo que hay personas en el mundo médico que han pensado algunos este tema de, bueno, pues algunos se van a ir contagiando y a la medida en que se contagian también van a desarrollar inmunidad. Bueno, los que no se mueran. Los que no se mueran van a desarrollar inmunidad. Entonces, primera pregunta, como la gente se sigue contagiando y seguramente muchos se contagian y son asintomáticos, o muchos se contagian y finalmente tienen una enfermedad de la cual salen adelante, de eso tenemos estimado de cuántos al final del día acabaríamos a final de este año habiéndonos contagiado y por lo mismo, en teoría, desarrollado inmunidad. O sea, no las vacunas, sino simplemente las infecciones, y el que no se murió, pues está de alguna manera inmunizado. Y esa sería la segunda pregunta. ¿Si estás inmunizado después de que te enfermaste? Te la puedo contestar, déjame contestar las dos preguntas. El tratar de lograr la inmunidad de rebaño de protección sin vacunas para una población como la nuestra, yo creo que es una barbaridad, porque expondría a tanta gente, eventualmente a 60 millones, 70 millones de mexicanos, y ahí tendríamos probablemente 10 veces más mortalidad de lo que hemos tenido hasta hoy. Tenemos 200,000 muertos y tenemos 2 millones de contagios. Multiplícale y haz la suma y eso sería la cantidad de muertos. Sería una barbaridad. Entonces yo creo que eso no es razonable. Ningún país lo ha visto razonable en base a la letalidad observada. O sea, cuánta gente que se infecta se muere. Entonces, tuviéramos una enfermedad infectocontagiosa que no matara a tantos, entonces es posible tomar esa estrategia. Pero aquí hay que poner la otra variable. Las variantes del virus hoy reconocidas, una que conocemos como la B117, esa es la variante del Reino Unido. Esa variante es mucho más transmisible, pero también más letal. Aparentemente es al menos 50% más letal. O sea, duplicaríamos la mortalidad. Entonces, esa estrategia terrible. No es una estrategia que se pueda dar en algunos países, lo puedo entender, pero que conscientemente busquemos inmunidad de rebaño sería desastroso y no justificable de ninguna manera. Pero un segundo, se platicó un poco que quizá en una primera etapa Suecia pudo haber hecho eso, se platicó de que en alguna primera etapa Reino Unido, pero evidentemente corrigieron. Pero sí había esta idea de, pues, poblaciones pequeñas, la gente se cuida, como que sí estaba eso en el escenario. Yo creo que sí, lo veo y lo interpreté en información que hubo pública. Y Suecia lo que decía, oye, yo cuido a mis más vulnerables, los que están en mi asilo, no los saco, no los muevo, a lo mejor cuando haya vacuna. Esto precede a la vacuna, sí. Esto antes de la vacuna. Entonces, a los más vulnerables no los muevo, pero deje que toda la otra gente esté para mantener la economía. Y esa dinámica, obviamente, una dinámica compleja. Yo no puedo asumir que tengo la verdad absoluta. Lo que sí tengo la verdad es de que más infectados, más enfermos y más mortalidad.
Y de eso lo vivimos todos los días en el hospital. Entonces yo no puedo, en buena conciencia, aceptar eso como una estrategia, porque los resultados, aún con la contención de movilidad que tuvimos, pues fueron desastrosos desde el punto de vista de salud. Entiendo que la economía se ha impactado terriblemente, pero a fin del día, Enrique, o sea, ¿qué valor pones a una vida humana? Y es difícil decirlo, y yo entiendo que la economía ha recibido impactos desastrosos, ¿verdad? Y el balance es dónde lo pones. Bueno, yo creo que ahorita tenemos la responsabilidad de tener algo más balanceado, y mientras más vacunación, más rápido lo podemos reactivar. Yo creo que así lo pondría en ese sentido. Ahora, tu segunda pregunta es de el que se infectó naturalmente, ¿qué protección tiene? A ver, yo haría 2 puntos muy importantes. Sí hay protección. En un estudio que tenemos nosotros de cerca de 1,000 colaboradores que sufrieron enfermedad, que tuvieron enfermedad documentada por pruebas por pruebas moleculares, hemos visto que hubo no más de 20 casos de reinfecciones. Interesantemente, te puedo decir las características de aquellos que se reinfectaron. Y los que se reinfectaron tuvieron como característica nunca haber desarrollado anticuerpos. Y no lo hicieron porque tuvieron una carga viral en su primer cuadro infeccioso muy baja. O sea, tuvieron infecciones leves que no generaron suficiente anticuerpo y por eso se reinfectaron. Interesantemente, tuvimos una persona que era portador del virus del VIH, en donde su sistema inmunológico no era muy bueno y ese también se reinfectó. Entonces, reinfecciones con inmunidad natural son muy poco frecuentes. Lo que implica que si tuviste inmunidad natural y tienes acceso y te toca vacunación, hay que vacunarse y hay que vacunarse con el esquema completo. No es suficiente porque la inmunidad que se adquiere con la vacuna, en principio, es más poderosa que la inmunidad que se adquiere en forma natural. Sabemos, esta es otra pregunta que, debió haber sido de las de al final, pero ahorita antes que se me olvide. Nadie estamos hablando de cuánto dura la vacuna, porque como ni siquiera nos va la primera vez, ¿para qué hablamos de la segunda? Pero ¿se tiene alguna idea? No tenemos track record, pues entonces como no ha pasado ni unos meses de quién se vacunó, pues ¿cómo sabemos cuánto dura? Pero en teoría, ¿cuánto en teoría puede durar esta vacuna? La primera vacuna que te pones, la que sea, la Pfizer, la Moderna, la Johnson, una vez que te la pones, en teoría, ¿para cuánto tiempo está hecha? Bueno, te voy a contestar con 2 ideas separadas. Sí hay evidencia que quienes se han expuesto al virus y han desarrollado la inmunidad natural, en un número importante de gente, los anticuerpos que podemos utilizar como un marcador que indica potencialmente inmunidad, tienden a bajar en el tiempo, lo que implicaría que la inmunidad natural puede desaparecer entre 6 meses y 1 año. La inmunidad inducida por vacunas, los estudios clínicos de fase 3 a los que tenemos hoy acceso, muestran evidencia de protección hasta los 3 meses. Hoy no hay datos publicados que se lleven más allá de 6 meses, menos a 1 año. Esta respuesta la tendremos probablemente en los siguientes 6 meses a 1 año, porque las vacunas iniciaron en el verano. El seguimiento no es mayor a los 9 meses y la obtención de la información que pueda ser luego procesada y publicada, pues va a tardar más tiempo. Pero es por eso, y permíteme extender aquí este comentario, Enrique, que las vacunas hoy tienen aprobación por uso de emergencia, no tienen aprobación sin restricción, no tienen aprobación para uso comercial. La vacuna tiene en todo el mundo aprobación para uso de emergencia, en una condición en donde no tenemos todas las respuestas. En condiciones no de pandemia, deberíamos de tener respuesta precisa a tu pregunta, lo que requeriría más tiempo de estudio. Por eso no tenemos respuestas y las tendremos, pero hoy no las tenemos. No, si me preguntas cuál es lo que yo creo, yo sí creo que vamos a requerir subsecuentes inmunizaciones por las características del virus y también por la posibilidad de aparición de nuevas variantes
que vayan a requerir un tercer inmunización, ya sea con el mismo virus, pero con más fortaleza de anticuerpos, o una nueva vacuna con alguna variante que te dé mayor protección a las variantes que se vayan desarrollando. Entonces, yo sí creo que vamos a requerir múltiples dosis en el futuro de vacuna. Y ya sabremos en el tiempo, porque ya lo sabremos en el tiempo, de las personas que se vayan vacunando y van pasando los 6 meses y va pasando el año y quizá pasa el año y medio, cuando lo sepamos, cuánto realmente duró la inmunización. Y entonces podrá uno saber si hay que vacunarse cada año y medio, cada 2, sin tocar el tema de las variantes. Asumiendo que no hubiera variantes, lo sabremos en el tiempo, ¿no? Eso sí lo sabríamos en el tiempo. Correcto, así es exactamente lo que va a pasar. Y hay vacunas, dependiendo del organismo al cual se vacuna, que te producen beneficios en mucho tiempo y otras que requieren una redosificación de la vacuna para aumentar tu respuesta inmunológica. Ya lo has platicado, pero querría que nos lo platicaras con más detalle. De lo que yo también he leído es que justamente el problema de un proceso de vacunación muy lento en el mundo, lento en América Latina, lento en Brasil, pues aunque se vacunen todos los americanos, le estás dando tiempo al virus a mutar. ¿Puedes elaborar un poco de eso para que entonces entendamos nosotros? Porque aquí es el clásico caso que o nos vacunamos todos o seguimos estando en riesgo todos. Totalmente de acuerdo en esa posición. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucha transmisión del virus? El virus quiere sobrevivir, el virus quiere ganarte a ti. Y o tú le ganas al virus o el virus te gana. Y el virus, este virus en particular, virus de RNA mensajero, cuando más se está replicando, más errores tiene en la replicación de su material genético. Si se está replicando mucho en ti y en muchas personas, la habilidad del virus de hacer una copia idéntica al virus original se va deteriorando en el tiempo. Entonces, es fácil de entender que a más reproducción del virus, la copia del virus tiene ciertos defectos en el copiado. Y esos defectos en el copiado, aunque pueden ser muy chiquitos, eventualmente le permiten a un virus adquirir propiedades que lo hagan que escape la vigilancia inmunológica o que pueda replicarse más rápido. Y eso es lo que ha sucedido. Hoy tenemos al menos 3 variantes importantes, que son variantes del virus original, que se dieron por esa habilidad de hay tanta replicación del virus y el virus intrínsecamente cuando se copia tiene pequeñas fallas, pero si multiplicamos las fallas por millones de copias, eventualmente sale alguna que brota, que escapa más rápido y se tiende a replicar mucho más rápido y a eso le da esa ventaja de sobrevida. Entonces, hoy tenemos al menos 3 variantes claramente definidas que tienen esas características. Y si no las contenemos, van a brotar otras. Y eventualmente alguna escapa y esa escapa se hace más poderosa. ¿Qué pasa si hay muy poca gente en donde el virus se esté reproduciendo? Pues hay menos transmisibilidad, menos probabilidad de que una variante escape. Entonces, podemos tener inmunizada a la gente en México, pero si en Brasil hay una explosión masiva de virus, eventualmente un brasileño va a escapar, un virus brasileño escapa, empieza a reproducirse más y a lo mejor tenemos un mexicano que está en las playas en Río de Janeiro y que viene de Río de Janeiro a Ciudad de México y entonces es un virus más agresivo y empieza a infectar a más gente. Y eso es eventualmente lo que pasa. Seguramente la primera persona que contagió en México, pues fueron contadas, no fueron muchas, pero el virus era muy transmisible y se empieza a reproducir y reproducir. Entonces, este es un problema mundial. Acuérdate que el virus se originó en China en un núcleo chiquitito. Probablemente no hubo más de 1 o 2 personas contagiadas.
Hoy tenemos un mundo hiperconectado con gran movilidad y de China se expandió a otros países en Asia, se vino a Europa y de Europa se vino a Nueva York y de Nueva York y de ahí mismo se vino a México, un poco después que Nueva York y Sudamérica. Entonces, esa es la realidad y la problemática de hoy. Desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico. Uno, hoy en día para viajar a Estados Unidos te piden que tengas una prueba PCR negativa 72 horas antes, con lo cual creo que ellos han permitido que siga abierta la entrada a Estados Unidos, pero con una prueba. En otros lugares, según yo he escuchado, vas y te tienes que quedar 10 días en un hotel y hacer una cuarentena. Y en México, tú llegas aquí y no te pregunta nadie nada. Desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista económico. ¿Cuál es tu opinión sobre tener puertas abiertas en este mundo que tú bien señalas, que hoy es un mundo hiperconectado y con enorme movilidad? Nos vacunamos en México, asumamos que estamos el 100% vacunados, pero no le pones restricciones a los brasileños ni a los ingleses que tienen este nuevo virus. ¿Hace sentido desde el punto de vista de inmunología? No, definitivamente que no hace sentido. Y yo te diría la preocupación más grande hoy, bueno, son dos, es la variante, deja tú el Reino Unido, probablemente la variante más prevalente hoy en la Unión Americana, que es con quien más movilidad tenemos, es la B117, más transmisible y más letal. La buena fortuna es que las vacunas existentes son muy efectivas contra esa, pero no tenemos vacunación suficiente hoy para poderla contener. Entonces, si entra a México hoy, después del Spring Break, la B117, vamos a tener una nueva ola terriblemente alta, mucho más agresiva que la primera. Entonces, esa es la preocupación más grande. Ahora, la decisión de cerrar las fronteras es una decisión muy compleja, pero me preguntas, desde un punto de vista de contener epidemiológicamente, eso sería una estrategia extraordinaria. Países en Asia lo hicieron y contuvieron. Nosotros no hemos sido tan dogmáticos, tan categóricos, pero la probabilidad es alta que ya tengamos en México circulando la B117, porque hoy en Estados Unidos es de las más prevalentes. En ¿Y Sudáfrica. esa es más contagiosa y más letal? Sí, pero también hoy la vacuna te da inmunidad que protege en contra de esa. Okay. Entonces, para esa la vacuna protege. Déjame preguntarte de la vacuna o de las vacunas. Yo no entiendo esta parte que dicen, yo no sé si lo usan los médicos para que nos portemos bien o porque realmente tiene sentido. Dicen que al que se vacuna, pues de alguna manera genera inmunidad y que pudiera ser que entonces llega el virus al cuerpo y es doble pregunta. Una es, o no te pasa nada porque ya tu organismo lo combate, o cuando menos me imagino te da más leve porque tu organismo lo combate y bueno, pues por lo menos te escapas de una cosa muy grave o de la muerte. Esa es la primera que querría yo entender. Pero la segunda, que no entiendo, es que dicen, pero de todos modos tú puedes contagiar. Pues ¿cómo va a ser que puedes contagiar si otra vez recibiste un virus, lo atacaste y quizás si contagiaste a alguien, pues es el mismo tema que comentaste de un virus disminuido, amoladito, pues que va a ir a contagiar a otra persona, pero muy disminuida. Quiero entender esas dos, que no las entiendo. Ok, a ver, déjame empezar por la segunda y luego volvemos, a lo mejor me ayudas a separar la primera. Si tú eres activamente un portador asintomático del virus, ya sea por la efectividad de la vacuna, porque tenías tan buen sistema inmunológico que no te afectó, y en tus partículas de saliva avientas virus que le cae a la persona con la que estás platicando, ese virus no está atenuado. Ese no es un virus débil. Tú dentro de tu cuerpo, ese virus no pudo infectar porque tus anticuerpos impidieron que se empezara a replicar en tu célula. Pero ese virus no lo atontaste, simplemente no le permitiste entrada. O si entró en una célula, tu mismo sistema ahí lo mató y no lo permitió que se reprodujera. Pero si en tu saliva viajó un virus que cayó a mí, que estamos tú y yo ahora físicamente separados, si estuviéramos juntos y el virus me entrara,
Ese virus tiene la capacidad de reproducirse. Y si yo soy un huésped menos activo que tú en defensas, pues entonces va a replicar y me puede afectar. Así hay que entender eso. Está muy claro, está muy claro. Las vacunas, todas protegen hasta hoy de muerte y enfermedad severa, porque aún al que no le protegen de contraer la enfermedad, ya generaron suficientes anticuerpos que disminuyen la letalidad del virus, o sea, te da protección parcial. Y eso es lo que es consistente probablemente en todas las vacunas que han sido aprobadas hasta hoy. Ahora, la pregunta si el que está vacunado debe o no debe continuar con medidas de protección, vamos a tratar de explicar qué significa eso. Primero, va a haber un número de gente que se haya vacunado que es portador. En algunas vacunas, Pfizer y Moderna, estamos acumulando evidencia que eventualmente nos van a definir cuál es el porcentaje de protección para enfermedad asintomática. Déjame abrir ahorita un paréntesis, Enrique, y te digo lo siguiente. A ver, vamos a entender cómo se hacen todas estas aseveraciones. El estudio clínico, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, estudió cerca de 30,000 pacientes, 30,000 voluntarios. A la mitad les dio vacuna, a la mitad les dio placebo. Y después de los primeros 10 días, hay ya protección, pero ¿protección de qué? La gente que tuvo COVID en el estudio fueron gente que tuvieron síntomas y que se le hizo una prueba de PCR. No se les hizo prueba de PCR semanal a los 30,000 voluntarios que participaron en el estudio para ver si existía gente que nunca se quejó y que portaban el virus. Entonces, no sabemos si hay protección completa para portadores asintomáticos. Lo que sabemos es que redujo el número de gente que le dolió la cabeza, le dolió la garganta o tuvo neumonía y que por eso se hizo prueba. Entonces, sabemos que COVID demostrado por prueba de PCR, la vacuna la redujo al 95%. Wow. Pero no sabemos si hubo individuos que nunca se quejaron y que tuvieron prueba positiva de PCR. Okay. Información para eso se está acumulando. Y se está acumulando en todos estos estudios después de que la vacuna se está usando en el mercado. Y sí aparentemente hay suficiente protección que indica que tampoco te da en forma asintomática. Pero no está claro y esto va a evolucionar. Por eso es prudente, si tú eres vacunado y vas a visitar a alguien que es muy susceptible y no ha sido vacunado, que mantengas las medidas de protección. Y hoy, como el número de gente no vacunada en México es muy grande, debemos de seguir usando las medidas de protección efectivas, como cubrebocas y el distanciamiento físico y espacios abiertos que muevan las partículas virales para que si hay por ahí en el aire, que no lleguen en suficiente cantidad que te puedan infectar. Okay. Porque es un tema, ok, entonces más bien, entonces queda muy claro que tú pudiste haber sido de los vacunados y que sí te dio COVID, pero fuiste asintomático, esos no se midieron, ¿no? No se han medido. Te vacunaste, se está midiendo. Bueno, ¿por qué se estaría midiendo ahora? ¿Porque ahora es parte de los nuevos estudios? Bueno, es una pregunta importante y es una pregunta que tiene relevancia para poder hacer este tipo de decisiones. Lo que pasa es que los estudios clínicos son muy complejos, no puedes hacerle PCR todas las semanas a toda la población. Claro, muy caro además. Es caro, es difícil logísticamente. A la gente no le gusta que le introduzcan un tubo claro, al mismo. ¿verdad? Digo, claro. Yo he hecho muchos y la verdad cada vez que vienen a hacérmelo tengo que hacer un examen de conciencia, hacer yoga y meditación y no está fácil.
Claro. Entonces, la verdad es que no es algo fácil, agradable ni económico, pero es una pregunta que se está resolviendo y se puede hacer inferencias en cuanto a poblaciones masivas. Lo que sabemos, y me puedo adelantar, que la estrategia de vacunación que ya ha dado lugar en Israel a una disminución radical de la transmisión del virus. Lo que aparenta que cuando te has vacunado con vacuna Pfizer, suprimes tanto la infección activa de COVID como la asintomática. Si no suprimieras la asintomática, no reduciríamos las curvas en una forma tan dramática como se ha observado en Israel. Sí, como que no tiene sentido. Estados Unidos. Sí, como que no tiene sentido que la vacuna dijera, soy muy buena para los que sí tienen síntomas y soy malísima para los que no tienen. Pues no, lo lógico es que barra parejo, ¿no? Y eso está pasando. Okay. Déjame hacerte otra pregunta ahora, más bien, sí con un enfoque económico, una mezcla. Habemos, porque yo me incluyo en esos, que yo sé y entiendo que primero se le ha dado prioridad en el mundo a las personas mayores de edad porque son más vulnerables y porque seguramente los datos son, al principio por lo menos, pues que se morían con más frecuencia. Pero también yo leí alguna vez, también de algún científico que decía, bueno, sí, pero son los jóvenes los que se mueven más y luego esos jóvenes van y visitan al vulnerable y pues ahí lo contagian. Entonces también habría que vacunar a los jóvenes, porque por un lado lo proteges a él y proteges a todos los que se pudieran contagiar. Esa es una reflexión. Pero la otra es que, y tú lo dijiste en un principio, pues tenemos un problema de salud, pero también tenemos un problema económico. La economía está parada y los sectores están también inmovilizados. Uno de los sectores que yo conozco más y me interesa, que es el turismo, digo yo, caray, ¿y por qué no vacunamos por sectores? Si yo estoy en Cancún y quiero recibir extranjeros o norteamericanos, que el 60% de los visitantes internacionales son de los Estados Unidos, yo como americano, pues ya no sé si voy a ir a México, aunque esté vacunado, pues porque en México no están vacunados. Y con lo que nos dices de las variantes, y además llegan brasileños y lo que sea. Entonces ya por eso esos países lo que nos van a decir o ya están diciendo es, aunque te hayas vacunado, no viajes a México porque corres riesgos. Entonces mi pregunta hacia dónde voy es, ¿no el criterio también tendría que modificarse para decir, no solamente son los vulnerables, sino son los sectores económicos que nos podrían reactivar y dar empleo, en donde también tendríamos que meternos? Y me atrevo a hacer esto, porque los médicos no solamente se dedican a la medicina, también le echan cabeza a la economía y se meten en muchos temas. Entonces, con otra visión, ¿qué opinas de vamos a vacunar sectores? Claro, para eso tendríamos que tener vacunas. Y yo creo que ahí ese es el punto clave. A ver, este problema es más importante, o el planteamiento que haces, en un país como el nuestro, en donde nos vamos a tardar tanto tiempo para lograr la vacunación. En Estados Unidos es menos problemático. Están vacunando 3, 4 millones de gente todos los días. Entonces, el presidente Biden, a partir de ya, la vacunación es para todo el mundo y prácticamente no hay restricciones. Entonces, cuando tienes tanta vacuna, tú puedes, esta no es una pregunta de preocupación en los Estados Unidos hoy, porque dijeron, oye, vacuna a los más susceptibles y a los médicos, y personas de salud no médicos. Y después le bajaron la edad y comorbilidades y a todos. O sea, en menos de 2 meses ya está abierta la vacunación. Pues es una pregunta que es menos relevante. Pero si en México te vas a tardar otro año para tener vacunación abierta para todos y sigues sacrificando el turismo y la educación, que son después, yo diría, híjole, prácticamente después de la población en el sector salud, creo que se convierte lo más complicado. Entonces, yo creo que es mucho más relevante la pregunta en un país como el nuestro que en un país como Estados Unidos, porque nos vamos a tardar. Ahora, ¿quién toma la decisión en México? Bueno, yo puedo hablar, puedo escribir, me puedo pelear. No estamos tomando la decisión nosotros. Hay un consejo, un comité de la nueva normalidad que preside probablemente el subsecretario, seguramente alguien del IMSS, probablemente alguien de economía, alguien de educación, no sé si en turismo,
pero yo no tengo información de qué o qué nivel de discusión se está dando ahí. Pero si analizamos lo que está pasando de facto, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que es prudente vacunar en las poblaciones periféricas y no en el momento donde está activamente el contagio. Entonces, lo que hemos visto en el país es que se ha vacunado población de salud, y no todos, no toda la población de salud. Y luego estamos vacunando sectores periféricos en donde no hay tanta problemática. Pues yo hubiera dicho, a ver, México, tenemos pocas vacunas, quiero educación porque las mamás no pueden ir a trabajar o el papá, porque hay que... Vacuna a los maestros, pero no vacunes a los ejidos en el sur de México, no vacunes los municipios periféricos en el estado de Nuevo León. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuál estrategia definió el país para vacunar o en prioridades después de las poblaciones vulnerables? Que yo, eso sí hay que hacerlo, pero ya prácticamente no lo hemos terminado, pero se está haciendo. Y el personal de salud tampoco está completo, pero ya está ahí en definición. ¿Cómo vamos a reactivar economía en México cuando vienen las vacunas no en la misma intensidad ni frecuencia como en los Estados Unidos? Pues entonces yo creo que tendríamos que ser más estratégicos y no hablar nada más de edades. Hay que hablar del riesgo sectorial y no del riesgo por edad. Yo sí creo que lo primero es sector salud y los más vulnerables, y luego yo lo habría por riesgo. ¿Dónde tienes más valor para protección y reactivar economía? Y ciertamente no me parecería que sean ejidos, definitivamente. Sí, el criterio pues ya queda claro, ¿no? De que aquí hay una mezcla de criterios políticos y fíjate, yo creo que si a la persona de tercera edad, además de que le mando una lanita, le mando la vacuna, ese sí estoy seguro que está de mi lado. Bueno, ahora déjame darte mi opinión ahí. Y yo creo lo siguiente, a lo mejor yo soy muy bien pensado. Haces bien. Yo creo que en la visión del presidente, él, a ver, voy a tratar de interpretar de buena fe. Yo creo que él ve que la gente en las zonas más marginadas han sido menos consideradas históricamente, tanto por el sector privado y el sector gubernamental en el pasado. Y él quiere revertir esa problemática. Y entonces él, así como se sube Aeroméxico o Viva Aerobús, quiere ayudar en su forma a esa población. Yo quiero pensar que ese es su objetivo, que yo le diría, si tuviera la posibilidad de hablar con él en una forma inteligente para buscar a lo mejor, señor presidente, pues sí, ellos pueden ser los más desprotegidos, pero los vamos a desproteger más si no pueden ir a trabajar para comer, o si su hijo no puede seguir trabajando, o su nieta no puede ir al colegio porque el colegio sigue cerrado. Entonces, ayudar al más vulnerable de esa forma es similar a darle los 1,000 pesos cada 2 meses. No le vamos a ayudar a mantener su economía, que le dé autosostenibilidad y no reciba persistentemente caridad. Entonces, yo creo que el tema más bien es eso, pero a lo mejor el presidente necesita un consejo que va en contra de lo que él cree, pero habría que explicarle cómo esa gente también se va a beneficiar más si mantienes la economía abierta, que es lo que no ha pasado. Sí, y la otra es que, bueno, vivimos en un país urbano, ¿no? Mayoritariamente urbano, donde justamente los temas que tenemos cuando vivimos de manera en ciudades, vivimos más cerca unos de otros. Me imagino que seguramente está medido, el nivel de contagio en las ciudades pues debe ser mayor que el de los lugares aislados, y estamos tratando de un tema de salud, no estamos hablando de un tema de justicia social, no estamos hablando de la reivindicación de derechos, estamos hablando de un tema de salud. Pero sí coincidiría yo que habrá otras visiones seguramente. Es incuestionable que el aumento de la movilidad aumentan los casos. Y yo espero equivocarme, quisiera equivocarme, pero nosotros en el hospital estamos preparados para recibir una nueva ola de casos que puede ser superior a lo que ya vivimos, porque hay más movilidad hoy antes de las vacaciones de Semana Santa, porque vemos curvas epidemiológicas a la baja, pero hay ya más movilidad y yo quiero equivocarme, es más, me encantaría estar equivocado, pero vamos a ver más casos en las próximas semanas. Sí, claro, porque la gente al final del día también es que la gente pues ya se desesperó y
y también empieza a normalizar las cosas, a trivializar las cosas, ¿no? Lo entiendo, hasta que no nos pega cerca en la familia y vemos a alguien cercano que está sufriendo. Ahorita tenemos un colaborador del TEC tenemos varios que están graves, y es gente que relativamente joven, con y sin más o menos complicado. Entonces, hasta que no lo ves cercano, no es la realidad de la problemática. Yo a veces he dicho muchas veces, Enrique, me encantaría que la gente que no cree, que no ve, que vieran lo que nosotros vemos en cuidados intensivos, que veamos el dolor de la gente, el dolor de la familia que no puede entrar en el hecho de muerte del familiar. Y entonces tienes una perspectiva diferente. Es más, permíteme hacer aquí otro comentario editorial. Si las decisiones de carácter de política pública en salud se hicieran con gente que ve el dolor humano en la severidad de la enfermedad, las políticas serían diferentes. Claro. Sí, no me queda la menor duda. Porque estás en el campo, estás en la batalla, estás viendo... Si yo no tuviera la sensibilidad de ver el enfermo, de caminar por los pasillos en el hospital, lo poco o mucho que pueda hacer en la dirección de los hospitales que tenemos en el tecnológico, sería una visión diferente. No es la visión que tendríamos hoy. Estados Unidos va muy rápido. Estados Unidos va muy rápido, Estados Unidos le metió lana, en Estados Unidos participó en las nuevas vacunas, creo que con mucha inteligencia dijeron, este es el tema, y yo no sabía que ya dices que son más de 3 millones de vacunas al día, de vacunados, los que están en Estados Unidos. Sí, creo que tuvieron un día que tuvieron 4 millones. Entonces, ya, van a acabar pronto, y me imagino que entonces es cuando dicen, a ver, ahora sí, ahí están las vacunas que sobran. Pero hasta entonces no. Pero yo creo que esa es la esperanza al final del día, para ser realistas. Cuando empiecen a sobrarle a los americanos y quizás se apiaden al principio de sus vecinos, ¿no? Porque también a ellos les importa mucho la relación con nosotros. ¿Cómo ves esa parte? No, bueno, a ver, yo quisiera, a ver, déjame. Yo viví en Estados Unidos como sabes 30 años de mi vida y veo lo bueno del sistema americano y lo malo. Y en cierta forma es, permítanme el anglicismo, es muy self-centered, ¿verdad? La política americana es súper proteccionista y con el presidente anterior maximizó el nacionalismo. El señor acaparó la vacuna del mundo. Yo tengo evidencia clara y directa de una compañía alemana que tiene una vacuna bastante relevante. Trajo al CEO a la Casa Blanca, le quiso comprar la compañía. O sea, el señor para el mundo ha sido difícil o fue difícil, pero para una población grande americana con ese nacionalismo, hoy por eso tienen tanta vacuna. Ese es éxito para ellos, ¿verdad? Pero ¿qué le hizo al mundo? Acaparó la producción total. Tiene 4 veces la cantidad de vacuna comprometida para ellos. 4 veces la cantidad. ¿Por qué? Porque obviamente lo mismo hizo el gobierno mexicano. Se hicieron apuestas antes de que supiéramos qué compañía tenía vacuna efectiva. Pero Estados Unidos compró a todos los postores. Ok, exacto. Yo apuesto a todos. Y quiso comprar a los que le interesó. Esta es una historia interesante porque la vacuna de CureVac con la que nosotros estamos trabajando los llevó a la Casa Blanca, los quiso comprar, volvieron a Alemania y la canciller Merkel les dijo, de ninguna manera, imposible, no puede salir de aquí. Y metió dinero público a la compañía. La compañía ahora ya está pública en el mundo, pero eso es lo que hizo Trump. Ahora, México sí se adelantó, sí trató, pero estás en desventaja económica, en desventaja de posicionamiento como un país creíble para hacer alianzas estratégicas. Israel, un país chiquitito, hizo una alianza estratégica con Pfizer y dijo, a ver, yo quiero que la vacuna me des a toda mi población y a cambio te voy a dar información de lo que va a pasar en mis 10 millones de vacunados. Tengo expediente electrónico, tengo un seguimiento, tú vas a poder hacer conmigo el estudio postmercado más grande y más relevante para tu compañía. Claro, pues Israel tiene vacuna para todos. México trató, pero ¿qué nos dieron de Pfizer? Pues 5 millones. Pues está bien. Mis doctores aquí nos hemos vacunado con Pfizer. Oye, en teoría no eran 34 entre dos, como 15 millones de vacunas. Sí, a lo mejor es más. Yo ahorita utilizo. Pero sí, bueno, tienes razón. Pero finalmente. Pero al principio fueron 5 nada más, ¿verdad? Sí. Y son muy pocas. Muy pocas. Y bueno, ¿qué es lo que hizo? No había oportunidad y la decisión aquí pues estuvo a cargo de la Cancillería y el sector salud tiene unas ideas, Cancillería puede tener otras, anda buscando por todo el mundo. ¿Y qué es lo que tenemos hoy?
Sí tenemos vacuna para toda la población, comprometida, con una plataforma de 5 o 6 vacunas diferentes, que va a ser una logística enormemente compleja, ¿verdad? Porque asegurarte que te dan tu oportunidad para tu segunda vacuna del lote que tuviste anterior, pues no está fácil. Digo, puede ver muy fácil en papel, pero la logística va a estar complicada. Complicada es un escenario fácil, Te ¿verdad? van a pasar a decir, pues mire, le tocó Pfizer la primera, pero con la buena suerte que le tocó Moderna en la segunda. Bueno, a ver, el subsecretario ya alegó que esto podía ser posible, que es una barbaridad científica, porque no hay datos que lo demuestren. Ahora, en el Reino Unido se están haciendo experimentos para ver si cruzando vacunas se obtiene la misma respuesta inmunológica. Si se hace un experimento y muestra resultados, de acuerdo, pero en la ausencia sería una irresponsabilidad. Dices tú que los americanos son muy self-centered y bueno, lo validas cuando señalas que pues, se fueron a comprar todas las vacunas del mundo, aunque después de un rato pues no las van a necesitar todas. Pero es un hecho que los americanos están siendo muy flexibles en el proceso de vacunación. Y es un hecho que muchísimos mexicanos están yéndose a vacunar allá. Y entonces mi pregunta es, ni modo que no lo sepan, Guillermo. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, a ver, yo te voy a dar un caso concreto. Y yo te voy a decir por qué sucede, creo yo. Pero a ver, en el Hospital Metodista de Houston, con quien tenemos una alianza, yo mantengo privilegios activos y tenemos una alianza académica, se invitó a todos sus pacientes internacionales o nacionales a vacunación cuando se abrió la vacunación en el hospital. Los primeros extranjeros llegaron a vacuna, otros pacientes americanos o miembros del cuerpo médico se dieron cuenta. Alguien habló con el gobernador de Texas y prohibieron eso. Y lo prohibieron de tal forma que gente programada les cancelaron. Ya ha habido más de un número de casos en la frontera en donde los aduanales en los aeropuertos han impedido entrada a mexicanos turistas de vacuna. Ahora, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es muy self-centered, pero cuando estás adentro, pues tienes los mismos derechos, privilegios. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay 10 millones de indocumentados en Estados Unidos. ¿Y cómo distingues, no? ¿Qué Exactamente. distingues? Entonces, no pueden distinguir al empresario mexicano que va en su jet y baja en Dallas a vacunarse o en Nueva York, al campesino que está piscando tomate en San Francisco o en los campos en San Francisco. Entonces, si dijeran, no voy a vacunar más que presentando pasaporte americano, pues entonces va a generar una problemática enorme. Nunca va a contener. Entonces, no hay forma de resolver el problema en los Estados Unidos. Yo coincido contigo. Habiendo tanto indocumentado, es mejor que haya filtraciones de mexicanos que se crucen la frontera para vacunarse, pero que se vacunen todos los indocumentados. Claro, y ahora tú y yo decimos y conocemos gente que lo ha hecho. Claro, pero a ver, ¿cuántos son? Sí, ¿cuánto pinta? 500,000 no figura si hay exceso de vacuna en Estados Unidos. Sí. Porque todos ellos tienen que ir en avión. Nadie puede cruzar por la frontera está cerrada. Está cerrado, tienes toda la razón. Y eso ya generó un poquito de turismo, ¿no? Ya generó pues, el hotelito, el boletito, y además salen hasta sanitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues si van a vacunar aquí en Internet, pues no genera un problema. Genera un problema de imagen, porque si esta conversación ha sido controversial en Texas. Sí, y el gobernador mandó al lieutenant governor y prohibieron que se vacunara extranjeros un tiempo. Y me ha tocado oír más de un caso de gente que se va a vacunar y que les han querido quitar hasta la visa, porque saben que van mexicanos, permíteme usar ricos, ¿verdad?, a vacunarse. No es lo mismo que el que está residiendo en los Estados Unidos. Entonces, a ver, me preguntas a mí del tema, veo moralidad, no moralidad. Bueno, pues la verdad yo no he juzgado, porque es un tema tan difícil y complejo. No, de moralidad ni te pregunté, porque como dices, pues es nada más la vida, ¿no? La que estás tratando de salvar, nada más. No, me refería más bien a por qué lo hacen, y yo creo que es lo que dices. Hay tantos indocumentados que sería imposible hacerlo de otra forma, ¿no? Y el porcentaje o el número de gente que lo vaya a hacer para nosotros puede ser importante, pero para la masividad de cómo se está haciendo en Estados Unidos es irrelevante. Una pregunta que nos mandan es, de los 350 millones de estadounidenses, ¿cuántos millones se necesitan vacunar para alcanzar la inmunización de rebaño?
Pues se habla de entre un 70 y un 80%. O sea, 8 por 3, 24, 8 por Más de 5, como 290 millones, 290. O sea que, pues le faltan, bueno, les falta, pero ahí va todavía. Sí, pero lo van a lograr en unos Lo meses. van en O poco. sea, eso no me queda ni la menor duda. Practícanos algo de lo que están haciendo, y tiene razón, Nata, que lo mencionaste y se me había olvidado. El TEC está haciendo, TEC Salud, entiendo que con una empresa alemana, está haciendo algo. ¿Qué está haciendo, Guillermo? ¿Qué es a lo que le tiramos ahí? Mira, hicimos un gran esfuerzo para que México se convirtiera parte de un estudio multicéntrico internacional de una vacuna con base tecnológica similar a Pfizer y Moderna. Es una vacuna basada en ARN mensajero, producida por una compañía relativamente pequeña, alemana, se llama CureVac, que ya se alineó con Bayer para poder comercializar y producir a más escala en el futuro. Entonces, nosotros somos parte de un estudio fase 3, que es multicéntrico, multinacional, con la idea de incluir a 36,000 voluntarios en el mundo. Y en México estamos trabajando para lograr 8,000 voluntarios en este estudio, que en una forma aleatoria va a incluir a la mitad de ellos con vacuna y a la otra mitad sin vacuna, en doble ciego, lo que significa que ni el receptor de la vacuna ni el que la administra sabe ¿Quién tiene está qué? administrando, que es el nivel más poderoso de evidencia, así se genera, que así han sido todas las otras vacunas. ¿Cuál es la importancia de eso? Que es la única vacuna de ARN mensajero que se ha estudiado en México. Ninguna otra se ha estudiado y nos permitiría una entrada rápida regulatoria para la aprobación de otra vacuna para México. Creemos que el estudio terminará probablemente en el verano y luego se requiere una fase de evaluación y publicación para aprobación. ¿Qué sabes, qué se sabe o qué sabes tú más bien del tema de AstraZeneca? Que oye uno muchas cosas y de repente en algunos países la paran porque tiene algún impacto, no sé si en gente mayor de 50 o menor de 50, y no que siempre sí, no que siempre no. ¿Qué les ha pasado en AstraZeneca y qué se sabe hoy? A ver, te digo mi análisis. Primero, empezó cuando el estudio fase 3 del Reino Unido se hizo. Los datos que salieron al público tuvieron una interpretación incorrecta por un cambio de dosis. No afectó el resultado final, pero generó el primer momento de desconfianza en la comunidad científica y se hizo público. Malinterpretaron una dosis. Segundo, como en los estudios de la Unión Europea no hubo muchos voluntarios de más de 60 años, Alemania puso un comunicado en donde dijo: yo no quiero usar esta vacuna en mayores de 60, no porque los datos fueran malos, sino porque no había suficiente información. Pero el público venía de una duda con una dosis y ahora Alemania dice no, y se interpretó como que no protegía a los mayores. Okay. Datos inexistentes no es lo mismo que no protegía. Claro. ¿Okay? Luego viene el tema de los países, del tema de los trombos y de los coágulos en varios países nórdicos, en donde después de ya estar administrando vacuna de AstraZeneca en una cantidad millonaria de personas, se reportaron algunos casos de coágulos y particularmente una complicación en el cerebro, en coágulos en el sistema venoso. Entonces, esto lo reportan como asociado a la vacuna. La gente interpreta que es causado por la vacuna. Un tercer nivel de gran preocupación que el público no puede interpretar. Y el público dice, oye, ya hay 3 niveles. Dices, wow, ¿qué está pasando? Esta vacuna no sirve. AstraZeneca dice, oye, y la OMS, esos coágulos se presentan con la misma frecuencia en millones de gente. Claro. No se preocupen. Y el cuarto nivel es el estudio fase 3 hecho en los Estados Unidos de más de 20,000 pacientes,
mandan un reporte de prensa que es bastante bueno y al día siguiente la CDC y un grupo de expertos del panel dicen, oigan, esta interpretación no estamos de acuerdo, queremos revisar más datos y sale un cuarto nivel de evidencia. Qué horror, qué horror. El doctor Fauci, como asesor médico del presidente, dice, oye, bueno, pues eso es un error, pero no creo que la vacuna sea mala. Pero ha habido 4 piezas informativas en el público que generan una gran desconfianza. Ahora, ¿cuál es el problema para México, Enrique? Nosotros tenemos 80 millones de vacunas comprometidas de AstraZeneca. Es de la que más tenemos, vamos a tener. De la que más tenemos. Y es la vacuna más barata. Es una vacuna que AstraZeneca hizo sin objetivo de lucro. La puso al mercado universal sin objetivo de lucro. Es una vacuna, todo lo que vemos es altamente efectiva. Entonces, todas estas preocupaciones pues han generado una gran desconfianza que hay que trabajar para revertir una vez que tengamos información contundente. Yo todo lo que he visto hasta ahora no me daría preocupación. Si aparece una quinta, ahí vemos. Pues claro, hay que tener esto para AstraZeneca, para Pfizer, para todas hay que tratar. Los estudios, pues, este es el tema importante de las vacunas. Acuérdate que no aparezca una complicación en 20,000 sujetos, no significa que no pueda aparecer en 1,000,000. Claro. Pero el reto que tenemos es tratar de mostrar causalidad, no asociación. Porque la causalidad, lo que te diría, no la puedes usar. Claro. Y la asociación, pues, se genera estrés y nerviosismo. Entonces, 2 más. Te voy a hacer 2 más porque eres una persona ocupadísima, has sido muy generoso con tu tiempo. 2 más. Una es, dijiste ahorita que AstraZeneca es quizá la más barata porque no lo ha hecho con propósitos de lucro. Da la impresión de que también está esta discusión de, pues también es la época de las farmacéuticas, ¿no? O sea, oye, tienes un mercadazo, gente enfermándose. Es más, todavía mejor, un virus con mutaciones, pues ya tenemos garantizado esto. ¿Qué discusiones se está habiendo de eso? Porque hay quienes también dicen, no, a ver, el derecho a la vacunación pues debería ser universal. No sé cómo resuelves el tema, pero el hecho es que pues son empresas que tienen ingresos, pues que es un buen mercado, y tienes un montón, millones de personas o miles de millones en el mundo que lo necesitan. ¿Qué has oído de ese debate? ¿O dónde está ese debate? Sí, te lo contesto bien sencillo. Sin la industria farmacéutica, hoy no hubiera vacuna. Claro. No van a ser de las universidades ni de grupos de investigación aislados. No hubiéramos tenido vacuna. Y la vacuna hoy, empecemos Pfizer y Moderna, CureVac, que conozco la compañía, es el resultado de 20 años de investigación sin $1 de ganancia. Claro. Ninguno. Entonces, yo estoy convencido que el desarrollo en medicina, en biotecnología, requiere de una alianza académica de investigación en la industria con el objetivo eventualmente de tener un fin de lucro. El lucro no es malo, hay que transparentarlo. El lucro significa que puedes tener un objetivo real, que pueda ser autosustentable, una empresa que vaya a generar más innovación. Entonces, no hace daño a nadie que haya ganancias, mientras la ganancia sea justa y legítima. Y esa ganancia pueda permitir un bien para alguien, que es lo que lo motivó a hacerlo. Y eventualmente que los shareholders tengan ganancias para que metan más dinero, para que haya más innovación. Entonces, yo creo que ese círculo de beneficio es lo que hoy nos tiene como estamos. No hubiéramos tenido vacuna sin industria. No hubiéramos tenido vacuna si alguien no hubiera apostado a que eventualmente hubiera una ganancia. Nadie pondría dinero. No lo puso ningún gobierno. A ver, en México no tenemos ni investigación en vacunas. Entonces, yo creo que no hay que vilificar la ganancia. Ahora, si se convierte la ganancia en una forma de hacer grandes divisiones en el mundo, en donde no haya un poquito de justicia social, pues yo creo que eso no es bueno, ¿verdad? Pero hay mecanismos ya, las compañías que tienen fines de lucro han dado sin costo a COVAX,
una organización de la Organización Mundial de la Salud que va a permitir distribución sin costo a países que no lo pueden pagar. Entonces, hay forma de ejercer un poco más de equidad y justicia en las empresas que tienen fines de lucro. O sea, la empresa puede tener un negocio consciente, hablemos el lenguaje del tecnológico, ¿verdad? Claro. Pero sin eso no hubiéramos tenido innovación. Y tan convencido estoy que si eso se elimina, no vamos a ver innovación en ningún otro. La innovación más relevante ha sido del fruto de las farmacéuticas así. ¿Qué comentarios finales nos puedes dar, Guillermo? Un poco como dices, pues ya de lo que dijiste, no coincides conmigo de que no vamos a la mitad, entonces aguas, porque nos falta mucho más. Y mientras que, ¿qué nos resaltarías que debiéramos de saber las personas, que debemos de seguir siendo conscientes? ¿Qué nos puedes decir? Que incluso no sepamos, porque ya cada vez más personas creemos que sabemos de estas cosas, aunque se ve que nos falta mucho. A ver, déjame hacer un par de comentarios de la pandemia y luego unas reflexiones finales que me gustaría hacer para cerrar. A ver, primero, yo creo que nos vamos a llevar más tiempo y el tiempo va a estar determinado por el paso de nuestra vacunación. En ese inter vamos a tener más medicamentos, nos va a ayudar a tratar mejor la pandemia, nos va a permitir convivir con un virus que se va a convertir en endémico. Pero en el siguiente año va a haber más vacunación, vamos a tener una cierta inmunidad de rebaño y vamos a tener medicamentos que podemos utilizar para disminuir la severidad de la enfermedad asociada a este virus. Eso es lo que yo veo hacia el futuro. No va a desaparecer, pero sí vamos a poder convivir con él de una forma más efectiva, con menor letalidad. Seguramente vamos a tener que recibir otra reforzada en la vacunación, aquellos de nosotros que hemos sido vacunados. Ese es el escenario que veo, que implica que vamos a tener por el próximo año, tener que vivir con medidas de protección, ser cautelosos en espacios cerrados, pero podemos mantener una economía con una actividad en donde sigamos atentos a medidas de disminución de la transmisión del virus. Ahora, en general, ¿qué te diría yo que he aprendido? No hablamos mucho de esto, pero voy a hacerte un comentario aquí final. El sistema de salud mexicano tiene que cambiar. No tenemos un sistema de salud ni que sea equitativo, ni justo, ni que tenga estándares internacionales. Por comparación, pacientes que entraron a Tech Salud, en donde tuvimos el hospital privado más grande de México, tuvimos hasta 180 pacientes, 60 intubados, y entre 60 y 70 requiriendo un dispositivo de oxígeno de alto flujo que en otras condiciones hospitalarias requerirían intubación. O sea, no tuvimos pacientes que llegaron a platicar con el doctor, tuvimos pacientes que tenían insuficiencia respiratoria severa. La mortalidad de aquellos individuos que entraron en nuestro hospital fue un poco superior al 10%. ¿Cuánto? ¿Se perdió? ¿Cuánto? 10% de la gente que entró al hospital con esa severidad de enfermedad. En uno de los mejores hospitales en Estados Unidos, la mortalidad fue del 9%. Nuestra mortalidad comparable a un sistema hospitalario de salud con acceso a medicamentos que no teníamos, con recursos ilimitados tanto de personal como de ventiladores, como de camas de terapia intensiva. No tuvieron que reconvertir como reconvertimos nosotros. El sistema público mexicano, si llegabas al hospital, tu mortalidad de junio a enero 2021 era en todo el sistema público promedio 43%. Si vemos los meses de diciembre y enero, en donde hubo saturación hospitalaria, 50% en promedio de todo el sector público. Un volado. A ver, ¿qué es lo que me dice? ¿Por qué en el Tech Salud tuvimos una respuesta en contener esa mortalidad al 10%? Y el sistema público tiene 50%. No es que los doctores nuestros tengan un DNA privilegiado. No es de que los hayamos entrenado o traído de los mejores lugares del mundo. Se entrenaron aquí con genes mexicanos, igual que todos nosotros. Y muchos trabajan en el sector público. ¿Pero qué hicimos en Tech Salud? Sí hicimos un proceso diferente. Tenemos indicadores. Vigilamos constantemente. Nos preocupamos porque hubiera insumos adecuados.
porque el personal se sintiera apapachado, trabajando en condiciones óptimas de salud. Tuvimos una política abierta en el hospital. Nos preocupamos por la salud del paciente integral y la salud del personal que atendía. Y el TEC nos proveyó los recursos necesarios sin importar el riesgo económico que tuviéramos. Y eso nos dio esa mortalidad. ¿Por qué no funciona así en el sistema de salud mexicano? Porque no tenemos procesos que les permita hacer eso. No es falta de inteligencia, no es cambiarle el DNA al médico mexicano, no es traer enfermeras de Noruega, es tener un sistema y un proceso diferente. Y eso sí creo que necesita. Si me preguntas, oye, ¿cuál es el aprendizaje más grande para mí? Es que es importantísimo cambiar el sistema de salud en México. Instituciones como la nuestra del TEC, que tiene hospitales, que tenemos doctores, que tenemos un modelo educativo que quiere transformar el país en emprendimiento, en investigación en salud, es necesario para contaminar el resto del país en un mejor modelo de atención. Entonces, yo ahí con eso cerraría el tema, porque eventualmente el virus lo vamos a combatir, le vamos a ganar eventualmente, con tragedia y no tragedia. Pero si no salimos de esto, cambiando y reforzando el sistema de salud mexicano, esa va a ser una tragedia peor que la tragedia que hemos vivido con el coronavirus. Pues te agradezco mucho. Iba a añadir algo, pero no hay nada que añadir. La verdad es que gracias por tu tiempo, por tu generosidad, y yo que he estado en la oportunidad desde esos años en el TEC, pero sobre todo ahora, siguiendo con mucha frecuencia tus pláticas y tu información y cómo le has platicado a los consejeros, y en fin, pues bueno, me parece que tienes muchísimo que decirnos, ya nos has dicho muchas cosas. Yo creo que sí voy a comentar, es otro sistema de salud. O sea, aprendí de las cifras que tú nos has platicado, pues que si eres mexicano de los que te toca ir al sistema de salud, pues es un volado. Y si te toca ir a hospitales privados, quizás el 20, y si te toca ir al TEC es el 10. Eso es algo que no puede seguir después del COVID. Y ahí es donde le tenemos que echar mucho talento y seguramente mucho vas a poder aportar tú. Muchas gracias, gracias, que además en tu caso vale mucho más por todo lo que tienes que seguir aportando, y a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Y yo creo que esta grabación se queda en el Facebook, que estoy seguro un elemento muy interesante para ponernos al día en dónde estamos en este tema de la pandemia. Muchas gracias, un abrazo muy afectuoso. A ti, Enrique. Gracias, un abrazo. Hasta luego.